Oh Jesús, a tu corazón confío mi necesidad. Mírala y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. El último tema, no lo voy a dar todo, algunas cosas las voy a pasar, con este después se las pueden pasar. Por el tema de la reparación, para que se entienda un poquito lo que es la reparación. ¿Sí? También lo saco mucho del padre Mendizábal. Entonces, si para entender, para hacer la reparación, pues esto es muy importante. Pero si no se entiende mal la reparación. ¿Sí? Yo no puedo reparar, yo no puedo, empezamos con ese concepto, yo no puedo reparar, porque yo no lo voy a hacer, yo Claudio, para Claudio, no lo puedo hacer. Lo voy a poner así porque yo no soy nadie. ¿Sí? Cristo ya reparó. ¿Sí? Eso va a ser muy importante. ¿Sí? Entonces hay que ir al sufrimiento de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, bueno, esto me la pasaron si uno va a Isaías, si me equivoco, Isaías 51, si no me equivoco, que si va a ver cómo ya en el Antiguo Testamento describes los dolores de Cristo. ¿Sí? Pero me lo voy a pasar. Ahora lo voy a decir, si me equivoco, 51. Entonces el sufrimiento de Cristo hay que profundizar en el sufrimiento de Cristo. Entonces la profundidad del sacrificio de Cristo, para entender la reparación, para darle un contexto del tema de la reparación. Entonces hay que ir a la profundidad, hay que estar ahí, sacar, como guiar, y eso lo puede sacar de los evangelios, de la pasión de Cristo, ¿sí? Rumiar la pasión. Hay autores también como San Alfonso María Ligorio, lo tienen en PDF, pueden conseguirlo, pueden leerlo. ¿Sí? Uno de tantos. El pecado del hombre en su extensión y profundidad es la verdadera causa del sufrimiento del reino. ¿Sí? Entonces eso es muy importante, ¿no? Es decir, le costó sangre. Entonces, todo lo que le costó a Jesús, lo decíamos ayer, para sanar otra vez esa alianza. Entonces, si el sufrimiento es medido con el mal sufrido, ¿sí? Como le pasó a Jesús, entonces la palabra del profeta permite comprender la medida de este mal. Si entonces debemos, entonces el mal, por eso el pecado, diluirlo, como hoy en día, no pasa nada, no es nada, Dios te ama, Dios es misericordioso, sí, pero me tengo que convertir, tengo que dejar el pecado. Y no nos sirve, lo estoy tomando a Dios como tonto. ¿Sí? Entonces, de ese sufrimiento con el que Cristo se cargó, entonces lo que le ocasionó a Cristo su dolor, su sufrimiento por el pecado. Entonces eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque esto me ayuda, pues el temor de no pecar. Si yo no tengo por eso es muy importante, enamorándome de Jesús, conocer lo que es el pecado. Entonces me dicen, no pasa nada. ¿Sí? Y hoy estamos así. Y muchos, desgraciadamente, católicos que van a misa, a veces nosotros como pastores no se lo explicamos o muchas veces lo descarriamos, ¿no? Porque lo explicamos mal, desgraciadamente. ¿Sí? Entonces se piensa que eso no es pecado, que no pasa nada. ¿Sí? Entonces vemos el dolor, entonces hay que meditar siempre lo que Jesús sufrió en el huerto de Getsemaní, para ver la envergadura del pecado, que Dios no lo toma, ¿sí?, a la ligera. Entonces en su sufrimiento los pecados son borrados precisamente porque Él únicamente, como hijo unigénito, pudo cargarlo sobre sí, asumirlo con aquel amor hacia el Padre que supera el mal de todo pecado.
en un cierto sentido, aniquila este mal en el ámbito espiritual de la relación entre Dios y la humanidad y llena este espacio con el bien. Entonces, Él lo podía haber hecho. ¿Sí? Él solo lo pudo haber hecho. Pero cargó sobre sí todos los pecados. Desde el inicio hasta el final. Él los cargó. ¿Sí? Bien. Entonces hay otro, sí, es Isaías 43, ¿sí? También lo puede, no lo voy a pasar. Entonces algunas premisas, ¿no? Sobre el tema del sufrimiento. Su sufrimiento fue el mayor de todo lo que se puede padecer en la vida presente. ¿Sí? Eso es lo primero. ¿Sí? Segundo, sufrió en todo su cuerpo que a consecuencia de la flagelación no era más que una llaga y que de nuevo fue dejado en carne viva cuando le arrancaron su vestido, de nuevo pegadas las heridas antes de la crucifixión, sufrimientos aumentados singularmente por la delicadeza de su constitución, de un cuerpo milagrosamente concebido en el seno de la Virgen. Lo dice el autor, Arrigula Arach, el Salvador y el amor para nosotros. Entonces eso nos va marcando siempre ver el sufrimiento de los procedimientos. Dice, pero es un masoquismo, ¿no? Es para ver el amor que Él nos tiene. Gracias. ¿Cuánto le costó a nosotros? ¿Sí? Todo ese sufrimiento Jesús lo empieza a tomar y se lo va a ofrecer al Padre por nosotros. Tampoco ver al Padre como un sediento de sangre, no. Sino ahí también está el dolor del Padre con su Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Bien. Entonces estas palabras en el huerto de Getsemaní para mí es clave. Porque esto nos ayuda a nosotros a entender, a ver, ¿por qué peco? ¿Qué necesidad tengo? ¿No? Entonces, a ver, bueno, todo lo que Jesús sufrió, y si yo, como decíamos ayer, ¿no? La corona de espinas, es por nuestros pecados que ahora lastimamos a Jesús. Ahora. ¿Sí? Lo que pasa es que tenemos una idea como que hacemos que Jesús está lejos, ¿no? Capaz ni le interesa. ¿Qué le va a interesar? Pero claro que le duele, porque es un Dios que está presente. Y más que nada, como dice Santa Marita, precisamente en la Eucaristía, como lo tratamos. ¿Sí? Entonces ahí vemos, siempre tenemos por Lucas 22, 44, ¿no? Dice el evangelista. Y sumido en agonía. Y no son palabras figurativas. ¿Sí? Hay que tomarlas como son. Lo que Jesús estaba en agonía, estaba muriendo en el huerto, pero no de un mal, de una enfermedad, sino en su alma, en su corazón. ¿Sí? Insistía más en su oración. Entonces fíjense, ante la agonía, más oración. Eso nos está enseñando, ¿no? Entonces, ante dolor, ¿no? Que siempre cuando uno va a meditar, y por eso ahora por ejemplo el libro de Ratzinger, el de Benedicto, el segundo, ¿no? Cuando Jesús se levanta ya, cuando la última cena con sus discípulos, sin ver ese momento, acompañando a Jesús, a ver cómo va. Ya sabe que le toca el cáliz, que él ha de beber. ¿Sí? Entonces se levanta y va. Entonces imagínense ese lugar, hasta el huerto de Getsemaní, el peso que tiene. ¿Sí? Entonces, si yo voy meditando, por eso los grandes espirituales, ¿no? En un momento dado, meditar la pasión de Cristo, tengo que meditarlo. ¿Sí? Meditarlo. Porque eso me hace salir de mi yo, de mis problemas, ¿sí? De no encerrarme en mi yo. Entonces, ver a Jesús, verlo a Él. ¿Sí? Entonces ahí vemos, ¿no? Como dice, su sudor se hizo como gotas espesas de sangre. Y esto tampoco es algo que es decir, del dolor, por eso siempre digo, ¿no? En el corazón de Jesús, su dolor, imagínense ese momento, no es imaginable, se rompían los poros. Porque todo el peso caía sobre él. Vamos a ver si me equivoco, ¿no? Se lo dice Santa Margarita. ¿Sí? Fue el momento más duro de Jesús. Porque como que cae la justicia de su Padre sobre él, en vez de caer sobre nosotros, que nos liquidaría, ¿sí? Desapareceríamos,
cae sobre él. Él lo toma. Nos damos cuenta, nos vamos dando cuenta, decir, la envergadura que tiene. ¿Sí? Entonces nunca podemos dudar de su ausencia. Entonces esas palabras, entonces ahí se dice, ¿no? El dolor interior de Jesús se reflejaba en su exterior. Qué tremendo habrá sido su sufrimiento, que los poros y las venas de su rostro se rompen y comienzan a sudar sangre. Es un dolor desgarrador, ¿sí? Que experimentó todos los sufrimientos morales provenientes de su pueblo, que se apartaba del camino de la salvación. ¿Sí? Entonces ahí todo, entonces yo tengo que siempre analizar, a ver, si yo cometo un pecado, lastimo otra vez el corazón de Jesús. ¿Sí? Y todo lo que yo lo lastimé, y muchas veces lo sigo lastimando. ¿Sí? Entonces todo esto en el huerto de los olivos es muy importante meditarlo, ¿no? Porque Mateo 26:38 dice: mi alma está triste hasta el punto de morir. ¿Sí? Está en agonía. Entonces siempre meditar eso. ¿Sí? Está a punto de decir, imagínense el dolor de una persona, ¿no? Cuando está, y no solamente de su enfermedad, no está enfermo, no está muriendo interiormente. ¿Sí? Si no tengo miedo, sino mi alma está triste. El estremecimiento particular de Señor Jesús de Nazaret, particular de quien es la vida misma, ante el abismo de todo el poder de destrucción del mal, de lo que se opone a Dios y que ahora se abate directamente sobre él. Entonces, y después lo dice en otro, Él es el bien. Él no puede ver el mal, es la luz. Nosotros sí vemos el mal y el bien, tenemos el pecado. Pero él solamente es el bien. Entonces imagínense ese choque para él. Que todo el mal él lo ve, es un choque muy fuerte que es imposible imaginarse. ¿Sí? Porque hay la luz y está en las tinieblas. Entonces, y está, podríamos decir, en cierto sentido, solo. Por eso es muy llamativo, ¿no?, que lo llama a los apóstoles para que estén velando con él. Y no lo hacen. Se duermen. ¿Sí? Esto también tiene un significado, ¿no? También puede ser para nosotros, que muchas veces lo dormimos y lo dejamos solo a Jesús. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, ¿no?, también la regula Grange. ¿Sí? Ahí tiene el Salvador y su amor, ¿no? Y entonces ahí dice, y la angustia de Jesús es algo mucho más radical que la angustia que salta a cada hombre ante la muerte. ¿Sí? Entonces ese momento de Jesús, porque la vida no tenía que pasar por la muerte, por el dolor, por el sufrimiento, por la oscuridad, por el pecado. Es decir, aunque no tenga pecado, se cargó con el pecado. Es el Cordero, ¿no? Entonces ahí lo vemos, ¿sí? La angustia de Jesús. Entonces ahí, bueno, tiene para meditar. Y después tenemos la cruz. ¿Sí? Eso de la cruz es el momento último del sufrimiento de Jesús. Ahí se hace palpable. ¿Sí? Ahí se hace palpable, ¿no? Entonces ahí tenemos el sufrimiento de Jesús, ¿no? Como dice la regula Grange, que eso ahí uno puede ir meditando, ¿sí? Meditando. Ese podemos decir un momento más sensible, podríamos decir. ¿Sí? Vamos a estar mucho más en el huerto de Getsemaní, que es más espiritual, más interior, de mucha meditación. Entonces no podemos quedar con esto, ¿sí? Porque lo vemos, pero siempre hay de lo visible a lo invisible. ¿Sí? Entonces estamos profundizando, no estoy todavía profundizando tanto, decir, sobre el sufrimiento de Jesús. Ahí dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces fíjese, San Juan Pablo II dice, otra encíclica que tienen que leer. ¿Sí? No sí que lo exhortación, no puedo. Salvifici Doloris. Léanla. O está en audio. ¿Sí? Salvando el dolor. El tema del sufrimiento. Yo ahí lo saco mucho de acá y lo explica muy bien el sentido del sufrimiento. ¿Sí? Porque ahora vamos a explicar muy importante. Entonces nos dice que estas palabras nos demuestran la profundidad del sufrimiento de Jesús. Entonces, por eso hay que meditar, porque si no, quedamos con lo exterior nada más.
Sí sufrió, pobre, ¿no? Hay que meditar, hay que profundizar, hay que masticar. Solamente así lo podemos entender. Bueno, un poco. Bien. Entonces esto, el sufrimiento de Jesús, hay que profundizarlo, medítenlo, vayan a los libros, meditaciones, los santos tienen bastante, ¿no? Santa Gema de Alcalá, si no me equivoco, ¿sí? Tiene de eso. Ahora, este sufrimiento de Jesús va a ser muy importante que no se lo guarde. Es por algo. Por eso dice la oblación. La oblación es un regalo, es un dar. ¿Sí? Y entonces dice, la primera novedad consiste en el carácter personal de la ofrenda. Cristo no imitó a los sumos sacerdotes judíos que ofrecían dones y sacrificios exteriores de ayer y derramaban la sangre de cabras y novillos, sino que se ofreció a sí mismo y se sirvió de su propia sangre. ¿Sí? Entonces la primera novedad, no, Él se va a dar, como decíamos ayer, Él va a ser el Cordero. ¿Sí? También Cristo aparece no solo en la actitud suplicante, sino su oración es presentada a Dios en un gesto de oblación sacerdotal. Se está ofreciendo, por eso la Eucaristía, ustedes ven, es esto. ¿Sí? ¿No? En cada Eucaristía Jesús se ofrece al Padre con nosotros. Se llama una oración, se llama incruenta, ¿no? Sin sangre. ¿Sí? Entonces Jesús se ofrece al Padre con nosotros, ¿sí? En la súplica del Padre. Entonces, la oración de Jesús es algo muy interior, representa la intimidad de su corazón y su sacrificio puro, lleno de amor, de misericordia, de tristeza, de angustia. No es un sacrificio superficial exterior. Entonces, ustedes van viendo que mi sufrimiento, cuando es muy interior, lo puedo ofrecer. ¿Sí? Y eso tiene un mérito, lo decíamos ayer, la reparación más grande. ¿Sí? Entonces, bueno, como siempre, no me gusta aterrizarlo, porque vemos el sufrimiento de Jesús, no lo vemos como una película. ¿Sí? Vemos la oración que hace Jesús, ese sufrimiento no se lo guarda. Hay una oblación al Padre, un ofrecimiento. ¿Sí? Pero, ¿y nosotros qué? ¿No? Entonces ahora eso vamos. ¿Sí? Ahí tenemos a Isaías. Y entonces, acá viene pues, Salvifici Dolori San Juan Pablo II, el sentido del sufrimiento, ¿no? En la cruz de Cristo no solo se ha cumplido la redención mediante el sufrimiento. Entonces mediten cada frase, es muy importante. ¿Sí? Entonces, en la cruz de Cristo no solo se ha cumplido la redención mediante el sufrimiento, ¿sí? Sino que el mismo sufrimiento humano ha quedado redimido. Palabras hermosísimas, San Juan Pablo II. ¿Qué quiere decir esto? Que el sufrimiento tiene un aspecto redentor, salvífico. Puede ser todo lo que toca a Jesús lo eleva, ¿sí? Y el sufrimiento también. Entonces cada uno está llamado también a participar en ese sufrimiento mediante el cual se ha llevado a cabo la redención. Cristo ha elevado justamente el sufrimiento humano a nivel de redención. Consiguientemente, todo hombre en su sufrimiento puede hacerse también partícipe del sufrimiento redentor de Cristo. O sea, acá ya va avanzando el Papa. Todo hombre en su sufrimiento, porque todos tenemos sufrimientos, corporales, espirituales, todos los tenemos. Todo hombre en su sufrimiento ahora puede hacerse partícipe también del sufrimiento redentor de Cristo. Entonces acá viene ya avanzando, va combinando, muy bonito, dice: en todo apremiamos, pero no acosados, dice San Pablo. Perplejos, pero no desconcertados. Perseguidos, pero no abandonados. Abatidos, pero no aniquilados. Llevados siempre en el cuerpo la muerte de Cristo. Fíjense, ¿no? Hermoso dice San Pablo, ¿no? Llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Cristo, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro tiempo. ¿Sí? Por luego, pues, hermanos, por la misericordia de Dios,
que ofrezcáis vuestros cuerpos como hostia viva, y dice San Pablo, ¿no? Esa es la santidad, el arrojarse, el darse, ¿sí? Santa, grata, ¿sí? Me voy un poco más rápido. Dice San Pablo también que estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, el Cristo que vive en mí. Esa frase de San Pablo es hermosísima. Y por eso daba los frutos que daba. Le decía, ¿no? Cuando Cristo ya está reinando en la persona, Él se queda fruto. Cuando me voy despojando de mi yo cada vez más, y es un trabajo para toda la vida, que Cristo va reinando cada vez más fuerte, y eso va dando cada vez más fruto. ¿Sí? Por eso dice, ¿no? Y me paso eso, y dice, en el misterio de la Iglesia, por el cuerpo suyo, Cristo en cierto sentido ha abierto el propio sufrimiento redentor a todo sufrimiento del hombre. Entonces dice, esto quiere decir que la redención realizada por Cristo no es completa, porque si algo se abrió, no se cerró. Entonces no es completa. No. Esto significa únicamente que la redención obrada en virtud del amor satisfactorio permanece constantemente abierta a todo amor que se expresa en el sufrimiento humano. En palabras, es decir, Cristo lo que hizo en la cruz, con su sufrimiento, abrió una puerta. ¿Sí? Entonces, todo ahora nos podemos unir a la cruz. Con Jesús, en Jesús, ¿sí? Por Él, en Él y con Él. ¿Sí? Entonces ahora nos podemos, el sufrimiento le dio un sentido. Antes de Él, el sufrimiento no tenía sentido. ¿Sí? Por eso, para el sufrir no existe. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer con el sufrimiento? Con el dolor. ¿Me lo guardo? ¿Me va a consumir? ¿Sí? Me puede consumir de odio, de tristeza, de desesperanza. ¿Sí? Claro que no es fácil, es un duelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago con el sufrimiento? Como Jesús en el huerto de Getsemaní, lo ofrezco al Padre. Me uno a Jesús. ¿Sí? Me uno a Jesús, porque yo solo no lo puedo hacer porque lo hizo Jesús en la cruz. Por eso la reparación es decir, Jesús ya lo hizo en la cruz. Abrió, como dice ahí, como cuerpo, Cristo cabeza. ¿Sí? Todo lo que hace Él tiene una repercusión en el cuerpo, en la Iglesia. ¿Sí? Ha abierto el propio sufrimiento redentor a todo sufrimiento del hombre. Pues ahora mi sufrimiento tiene un sentido. Pues un sentido reparador. Como decía ayer, ¿no? De la Virgen de Fátima, que le pide a los hijos. Un ejemplo, hay muchos. ¿Sí? Entonces esto es clave para entender el tema de la reparación. ¿Sí? Premisas de uno. Necesario no olvidar nunca que toda la fuerza de la expiación pende únicamente del purento sacrificio de Cristo. Eso es muy importante. ¿Sí? ¿Ves? En la encíclica de la Universidad de ayer, Miserentísimo Redentor, Pío XI. ¿Sí? La primera afirmación fundamental que quiero mantener con toda nitidez es que no es posible una reparación nuestra sin la satisfacción que Cristo ofreció por nosotros en la cruz. Eso es muy importante. ¿Sí? No es decir, yo voy a reparar. No importa, ya lo hizo Jesús. Pues entonces es el amor propio. También hay en el demonio se mete. ¿Sí? No hablas. ¿Sí? Él ya lo reparó. Yo me uno a Jesús. ¿Sí? Presentar un corazón, un Cristo paulino vivo, de corazón palpitante, que está misteriosamente cerca de nosotros, que nos ama ahora con corazón humano, divino humano, que toma parte en nuestra vida y que es sensible a nuestra respuesta de amistad, a la respuesta de nuestro comportamiento humano. Entonces, para Mendizábal, Cristo, él se llama Dios, Cristo está vivo. ¿Sí? La Eucaristía, en cada hora santa, está vivo. ¿Sí? Entonces, bueno, Él está en medio de la Iglesia, en medio de los cristianos. ¿Sí? Bien, vamos a ver. Entonces, el sentido de vicariedad es muy importante, porque todo, aún así, ya lo hizo Cristo, ya está, ya reparó, ¿no? Silloncito, tranquilo, ¿sí? No.
Pues dice, todo el pecado de la humanidad pesa sobre Él. No en el sentido que porque Él ha sufrido nosotros quedemos dispensados de sufrir. Dice, pero Padre, entonces ya no lo hizo bien. Claro que lo hizo bien, lo hizo perfecto. Pero Él quiere que ahora nosotros nos unamos a Él y lo hagamos como cuerpo de su iglesia. ¿Sí? Padre, por ejemplo, que yo siempre que hago mi rosario digo, hasta a veces hago todos los 4, yo digo, hago y ofrezco este rosario en reparación al Sagrado Corazón de Jesús e Inmaculado Corazón de María. ¿Está mal? En reparación. Y así siempre he dicho. En reparación al Sagrado Corazón también. Es decir, ofrezco no este rosario, la misa, la Eucaristía, no, por ejemplo, el primero viernes es en reparación al corazón de Jesús. ¿Sí? Por mis pecados. Pero hagamos eso. Hagamos eso. ¿Sí? Pues dice, Cristo no ha subido a la cruz para exhibirnos a nosotros. ¿Sí? Nosotros tenemos que tomar la cruz como dice Jesús. Bien. Esto me lo da. Bueno. Lo que decía ayer de San Pablo VI, ¿no? Para toda mente cristiana de cualquier tiempo es siempre evidente que el pecado es no solo la transgresión de la ley, sino una verdadera ofensa a Dios cuyo valor trasciende la capacidad de la mente humana. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Sí? Entonces lo grandioso del misterio escondido en Dios es que el Padre no existe una venganza a la manera humana. ¿En qué consiste la actitud redentora de Cristo? En la caridad que le hace ser uno con el Padre y uno con el hombre. O sea, ante el mal siempre del hombre, Cristo, el Padre, reacciona con amor. Y ese es el tema. Entonces, esto lo dice el Padre Mendizábal, traten de leerlo, vale la pena. Porque esto es muy importante. Y puede haber una confusión hoy en día. La reparación cristiana a Dios, ofendido. Con eso no se entiende la reparación. El pecado toca a Dios, sufre Cristo por el pecado. Es un tema, lo que yo decía, ¿no? Porque dice, bueno, Dios, y esto también, producto de todo, alguna vez es exageración, un tema medieval, ¿no? De los conceptos de Dios para tratar de entenderlo a nuestra manera. Omnisciente, omnipresente, infinito. Hicimos un Dios como intocable. ¿Sí? Entonces, claro, ahí viene el dilema. Toca el pecado, Dios produce algo, el pecado nuestro, a Dios o no. Sí. Entonces, bueno, ahí hay dos cosas. ¿Sí? Hay que siempre tener mucha prudencia. ¿Por qué? Creo que debemos decir claramente que el pecado llega a Dios, que toca el corazón de Cristo. Que nuestras acciones llegan hasta Dios y no solo nuestras acciones buenas, sino también nuestros pecados, y relegar a Dios al limbo no es cristianismo, sino racionalismo, paganismo. ¿Sí? Si hay una verdad fundamental en el Evangelio es el gozo de Dios por el pecador convertido. ¿Sí? Entonces, es muy importante, si yo digo que no le toca a Dios, es mejor decirle que sí le toca que decirle no le toca. ¿Sí? Ahora, claro que mi pecado no es que cambie a Dios, eso es lo importante. ¿Sí? No es que sigue siendo Dios. ¿Sí? Mi buenas obras tampoco a Él lo engrandece más que para mí. ¿Sí? Él es Dios. Entonces, por eso dice este autor, pero si algo, él habla de un cuasi sufrimiento, algo ocasiona a Dios mi pecado. Por eso no lo vemos, se aparece así, aquí, ¿no? Si Jesucristo no sufriese ahora de manera alguna, ¿qué significaría entonces las espinas que rodean su corazón? Sería quizás un puro símbolo, las palabras del Señor. Yo soy aquel Jesús a quien tú persigues. ¿Quién decía? Pablo. Esto me gustó mucho, dice, ¿qué le dice Jesús a Pablo? Pablo, ¿por qué me persigues? Me persigues. Cristo ya había resucitado. ¿Sí? Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. Entonces, Pablo, al perseguir a los cristianos y al martirizarlos, lastimaban a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le dice eso? Entonces, y no solo eran palabras vanas, palabrería de Dios. ¿Sí?
Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces la pasión expiatoria de Cristo se renueva, en cierta manera se complementa y continúa en el cuerpo místico que es la Iglesia. Entonces la pasión de Cristo, ¿no?, se continúa en la Iglesia, ¿sí? Por eso lo va a decir después. A ver. El misericordiosísimo Redentor, si no le digo ya, que fue algo novedoso de Pío XI, Cristo ya en el huerto de Getsemaní también veía, podríamos decir, para que se entienda, las horas santas de reparación. ¿Sí? Eso es lo que dice el Papa Pío XI. Ya desde ese momento también, pues son todas las horas santas de reparaciones, sí, es muy importante. ¿Sí? Pero siempre unirnos a Jesús. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué es la reparación? La reparación no es solamente caridad, puesto que es un modo de amar, sino que es el ejercicio más elevado de amor a Dios y a los hombres. ¿Por qué? Porque ya la caridad se traduce en un hecho, que es la reparación. Si me duele el pecado, me duele mi pecado de mi hermano, yo quiero reparar. ¿Sí? Pero va a ser un concepto muy importante. ¿Sí? Porque la medida del amor es el sufrimiento. Eso es muy importante. ¿Sí? Pero entonces para amar tengo que sufrir más. No. Pero si va a llegar un momento de sufrimiento en tu vida, entonces bueno, ahí se muestra también el amor, la fe. ¿Sí? La reparación es la parte más importante del culto al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, bueno, paso un poquito más. Entonces, es decir, el punto de partida fue la amistad con Cristo, pero también la amistad con el pecador. Entonces, ahí lo adelanto, hay una, antes que se olvide, puede haber una tendencia sin querer, conscientemente, yo voy a reparar por esos pecadores. ¿Sí? Agua con eso. Porque yo me creo bueno y los otros son malos. Yo me pongo en esta vereda y lo pongo en otra. Entonces va a decir el Padre Mensano, yo estoy dentro de eso. ¿Sí? Yo no soy bueno. ¿Sí? Y gracias a Dios, no, como decía San Francisco de Asís, Dios me dio la gracia de, gracias a Dios, no estar en eso. ¿Sí? Entonces no creerlo, porque yo voy a hacer reparación, ya soy bueno o bueno. ¿No? Todos vivimos en el mundo, ¿no? La sociedad. ¿Sí? Entonces por eso yo me uno a Jesús a reparar su corazón. Entonces la tercera parte de la parábola del hijo pródigo, lo que discretamente el padre echa en cara al hermano mayor, es que no tiene corazón de hijo, ni corazón de hermano. ¿De acuerdo, no? Es decir, esa frialdad del hijo mayor, que no se contenta porque el hermano vive, sino que le echa en cara porque no saca todo eso para el hijo que derrochó todo. En vez de contentarse porque su hermano regresó, se pone triste. ¿Sí? Entonces eso muchas veces nos puede pasar. Vamos con eso. ¿Sí? Pues bueno, ahí me paso un poquito. Entonces nosotros llegamos a amar en Cristo porque primero ha descendido a nosotros el amor de Dios. Son unos conceptos. Parte del Espíritu que modela en nosotros el corazón de Cristo, del Espíritu que forma en nosotros un amor como el de Cristo. Entonces eso es lo que tenemos siempre, ¿no? El amor de Cristo. Que ese amor de carne, un corazón de carne, que me interesa el otro, que quiero el bien del otro, que no quiero el mal, que se convierta, que se salve. ¿Sí? Por eso mi corazón, ¿qué lleva consigo ese amor? Lleva consigo una identificación como la de Cristo con el Padre y también con los hombres. Pues yo digo, amo a Dios, no creo en Dios, pero odio a mi hermano, lo critico, lo juzgo, le digo, pues no estoy amando. Ese es el tema. Tengo que ir teniendo el corazón de Cristo, que solamente Él lo puede hacer en mí.
yo no lo puedo hacer, porque mi amor es muy ínfimo. Amo lo que tengo alrededor, después no amo más. ¿Sí? Entonces el amor viene de Él. Si el amor pleno, puro, la caridad es una virtud del hogar, hay que pedirla. ¿Sí? Entonces cuando se nos infunde ese corazón de Cristo, nos transforma interiormente hasta irnos haciendo también uno con el Padre y con Cristo. ¿Sí? Entonces vamos y terminamos con esto. El Padre me dice ahora 3 reparaciones. Y lo habla así, me gustó. Una reparación negativa, no es que sea mala, pero es una primera parte. ¿Sí? Primero, hay una primera reacción que es el evitar la ofensa a Dios. Entonces es algo negativo, sí. No quiero, no es algo malo, es algo bueno. ¿Sí? Lo mismo podemos decir de todo lo que es el mal del hombre, el quitar las injusticias, que empieza, no me da lo mismo que roben, que no roben, ya me causa algo. Entonces reparto, ¿no? En mi trabajo, ¿sí? No sé, pasa en la iglesia, no sé, cualquier lado, ¿no? Ya esa injusticia ya no me da lo mismo. Algo capaz que sí, hasta que yo le entraba también. ¿Sí? Pero ya no. Entonces, ese es el. Ahora viene otra, que esta es la que podríamos tomar. Pero viene una tercera, la reparación afectiva. Todo corazón que ama al ver a la persona amada ofendida, descuidada, abandonada, marginada, siente un impulso nuevo de un amor mayor. Es el deseo de identificarse más y más con esa persona amada. Por eso afectiva, el afecto del corazón con Dios. Nunca tendría un sentido reparador cristiano auténtico quien se sintiera separado del resto del mundo. Lo que recién decía. ¿Sí? Es decir, como yo lo voy a reparar por aquello. No. Yo soy parte, como ahí. Es la reparación afectiva que fundamentalmente nos pide la Iglesia. ¿Sí? Es la compensación de la frialdad, del egoísmo, del interés personal en todas las cosas. ¿Sí? Esa visión de un mundo materializado en medio del cual hemos de vivir no es simplemente un mundo ajeno a nosotros. Yo estoy involucrado en eso, no soy del mundo, pero estoy en el mundo. ¿Sí? Entonces me duele, ¿no?, lo que le pasa a Jesús, su corazón, lo de mis hermanos, y es una reparación afectiva, el afecto, ¿no? Me duele el corazón. Y la última, bueno, acá hay unos puntos más, ¿sí? Bueno, la reparación aflictiva. ¿Sí? Ante los sufrimientos de Cristo, esta es la más difícil. De Cristo nosotros podemos adoptar una postura humana, la compasión del sentido humano. Nosotros nos acercamos a la pasión de Cristo para tener compasión con Él, para compadecer con Él. Esto es muy importante. No como mirarlo para afuera, sufrir con Jesús, estar con Él. Eso es compadecerse. ¿Sí? No es un pobrecito. ¿Sí? Porque eso lo que hago es que lo separo. ¿Sí? Lo separo. Por eso una Santa Teresa Calcuta se compadecía, se unía a los pobres, a los ancianos, a los niños, ¿sí?, los que estaban en la calle, y se involucraba. Nosotros no, es decir, ¿por qué vamos a la unidad? Ahí se nos revela la inmensidad de un amor que acepta al sufrimiento y la muerte. ¿Sí? Nuestra reparación aflictiva no es otra cosa sino aceptar el amor. Y entonces comprendemos que en nosotros se cumple lo que pasa la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Ya con unos temas más, pero bueno, ¿qué significa? Es unirme a Jesús. Me uno con Él y sufro con Él. Por eso es aflictiva, ¿no? Entonces es más difícil, no es tan fácil. Algunos de los santos lo hicieron, como Santa Margarita, ¿no? Es decir, a una que tuvieron los estigmas. Entonces se han unido a Jesús, han sufrido con Él, porque Dios también se lo ha pedido. Entonces, bueno, esa es la parte más
más difícil porque ya es una entrega total a esa reparación. ¿Sí? No es algo lejano, sino que si estoy muy claro que la aflictiva, podemos decir, es la que podemos tomar. ¿Sí? La que podemos tomar. Pero esta es muy bonita, es difícil, pero también. ¿No? Sí. Y dice que no. Pero bueno, lo hice rápidamente, pero para que tengan una idea del tema de la reparación. Es muy importante que den esos conceptos, el tema del sufrimiento, siempre vean de Jesucristo.